Vamos ahora a ver algunos aspectos relacionados con los beneficios de un proyecto de inversión, que deberán ser considerados también como parte del flujo de efectivo del mismo proyecto, ¿no? Al momento de realizar. De hecho, es evidente que todo proyecto básicamente genera sus beneficios a través de la venta del bien, del producto, del servicio que realizan, ¿no? Entonces, esta es la principal fuente de ingresos que por la diferencia con los gastos, pues nos va a dar un excedente que se convierte en un beneficio y que una vez que es incluido en el flujo de caja, pues nos va a permitir a nosotros determinar la rentabilidad del proyecto. Esta contabilización o este registro más que contabilización debe ser bastante detallada y de hecho habrá que tomar en cuenta muy bien que en el flujo de efectivo pues se tendrá un registro de los ingresos por venta del producto o venta del servicio. Pero es factible que en el proceso mismo de desarrollo del proyecto, pues se generen otro tipo de ingresos por procesos de administración o por procesos que no forman parte del mismo, de la misma actividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el vender algunos subproductos o vender algunos desechos, por decirles, vender plásticos, los envases de plástico de las cosas que se consumen, o vender el papel de ciertos envases que se reciben, o vender algún papel que es utilizado en la parte administrativa y puede ser que ya no va a ser requerido, por ejemplo, en la empresa, ni va a formar parte de los registros contables o de los registros que deberán ser guardados de la empresa y que en vez de desecharlos directamente, pues pueden ser vendidos, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos pueden empezar a generar algún tipo de ingreso adicional que va a aumentar, obviamente, los beneficios de la empresa y que es recomendable que sean considerados en en el proyecto mismo, ¿no? Hay otro tipo también de ingresos que se pueden generar, por ejemplo, a partir de la reposición de los activos fijos, ¿ya? Aquel activo que haya cumplido su vida útil no necesariamente va a ser desechado totalmente sin un valor. Puede tener un valor de desecho, puede tener un valor de recuperación, que si bien no va a pertenecer al flujo de operaciones propios de la empresa, pero van a generar un ingreso de dinero a la misma empresa. Por ejemplo, se puede vender ciertos vehículos una vez que estos han concluido su vida útil y han sido pagados y han sido repuestos con otro vehículo, ¿no es cierto? Y ese vehículo, en vez de desecharlo, de botarlo para que haga chatarra, puede ser vendido a terceros en un valor que se deberá calcular para que esto pueda servir como un ingreso a la empresa, ¿no? Pueden generarse también algunos tipos de ahorro por efecto, por ejemplo, de aspectos tributarios, ¿no? La, la normativa boliviana prevé algunos de estos aspectos, por ejemplo, que cierto tipo de declaraciones generan créditos fiscales para otro tipo de obligaciones tributarias y por tanto estos se van a convertir, eh, si bien no en un ingreso efectivo de dinero, pero se van a convertir en un ahorro de dinero que deberá ser contabilizado porque no se está gastando y por tanto se podrá tener disponibilidad de él y aumentará obviamente los beneficios de la empresa, ¿no?
De hecho, el considerar todos estos beneficios adicionales para la empresa, aparte de lo que significan las ventas regulares del producto, sea este un bien o servicio, pues genera un flujo positivo de dinero a la empresa que debe ser considerado, pues surge de la misma empresa o del mismo emprendimiento, ¿no? De manera genérica, general, se consideran que existen dos tipos de beneficios generados por las propias actividades de la empresa y que deben ser incorporados en el flujo de caja del proyecto. Aquellos beneficios que constituyen movimientos de caja, o sea, dinero en efectivo, y aquellos que no son movimientos de caja efectivamente, pero sí se constituyen en ahorros, dirémoslo así, del proyecto, ¿no? De hecho, este tipo de ahorros y ingresos, diremos, no productivos o que no son del rubro propiamente de la empresa, pues significan un ingreso adicional para la misma empresa, ¿no? Veamos algunos de estos ingresos y tipificaciones de ingresos que deberán ser considerados y que deberán ser tomados en cuenta al momento de realizar el flujo de efectivo. Existen los ingresos por rentas de productos o servicios que no necesariamente sean producto de las operaciones de la empresa, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de actividades que emerjan o de productos o subproductos que emerjan, bolsas, desechos, residuos sólidos en algunos casos, que por el tipo de residuos que se generan podrían ser vendidos a empresas que hacen composto, que hacen abonos orgánicos, por ejemplo. Entonces deberán ser consignados y considerados en este caso. Existen los ingresos por ventas de activos como tal, o sea, aquellos activos que sean reemplazados o que sean repuestos, ya saben la diferenciación entre estos, que de alguna manera nos van a generar un incremento o un adicional en, en los ingresos percibidos por la misma empresa, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta que muchos de estos activos que sean vendidos podrían tener algún efecto tributario en su venta, como podrían no tenerlo, y en caso de que tengan un efecto tributario, es decir, se tenga que facturar la venta de este activo y por tanto haya que pagar las obligaciones tributarias, pues habrá que registrar, o eventualmente si el proceso, el cálculo de esto, de la venta de estos activos van a significar una liberación de algún tipo de obligación, pues también habrá que registrarla y anotarla, ¿no? Otro factor que decíamos que en este caso no genera ingresos en dinero como tal, pero que sí afectan positivamente a los beneficios de la empresa, a la rentabilidad de la empresa, está lo que se conoce como los ahorros en costos, ¿no es cierto? Es decir, aquellos ingresos que se generen por el no pago o por la generación de algún tipo de crédito, diremos, a la empresa que no signifique una salida de dinero como tal. Eh, un caso muy específico en ahorros que se puede generar, por ejemplo, es el no pago tributario por la generación de créditos fiscales a partir de la depreciación y a partir del pago oportuno del impuesto a las transacciones, o perdón, al impuesto a las utilidades, que tendrán su efecto sobre el impuesto de las transacciones.
cuando se hace la declaración oportuna del impuesto de las utilidades, estos se generan o se consideran como un pago anticipado del impuesto a las transacciones durante el periodo tributario siguiente. Entonces, este monto que se haya pagado en el impuesto a las utilidades va a deducir el pago que se realice por el impuesto a las transacciones que se realicen en el periodo posterior. Entonces, ahí se va a generar un ahorro en cuanto a las obligaciones tributarias que van a servirle, ¿no? El tema de la depreciación, de acuerdo a la norma boliviana, a la ley 843 y a los decretos, al decreto mencionado, que es 24053, indica que la depreciación es un deducible para el cálculo de la utilidad de una empresa y por tanto es un deducible del pago al impuesto a las utilidades, pero es solo la depreciación vigente, no aquella que resulte del revalúo de activos, ¿no? Entonces, esa sí también puede servir en un ahorro que de hecho va a beneficiar a la empresa, ¿no? Por el otro lado, existe también un beneficio adicional en el cálculo de, de los ingresos de la empresa relacionados con el valor de desecho de una empresa. Ocurre lo siguiente, sucede que hay actividades que les mencionaba que van a tener una vida indefinida en el tiempo, ¿no? En este caso, esa empresa va a seguir funcionando en el tiempo y por tanto no es pertinente el calcular un valor de desecho porque la empresa no se va a liquidar. Sí se puede calcular un valor presente de operaciones futuras que va a significar un incremento en los ingresos de la empresa por aquellas operaciones que estén fuera del periodo de evaluación, pero que se pueden traer y calcular y estimar de cuánto significaría el que la empresa siga operando en el tiempo, ¿ya? Ese es un cálculo. Pero existe otro que ocurre que las empresas pueden tener una vida útil definida, es decir, esta empresa va a tener una vida de 15 años. Eso quiere decir que al cabo de los 15 años la empresa va a ser liquidada. Y si sucede que esta empresa, pues vamos a tener que liquidar todos los activos, todo el valor de la empresa, además de todo el stock que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese caso, esa liquidación de la empresa, de la venta de sus activos, de terrenos, edificaciones, todo lo que tenga a los 15 años, pues es un flujo de dinero adicional que va a entrar al inversionista y que se va a convertir en un beneficio adicional para la empresa y para los inversionistas. Y este cálculo, pues sí se tiene que hacer, ¿no? En los casos en que se tenga que hacer la liquidación, pues sí se deberá realizar el cálculo. Hay tres métodos básicamente para hacer este cálculo del valor de desecho. Los vamos a ver, estamos hablando del contable, el comercial y el económico, ¿no? Y básicamente cada uno de ellos nos arrojan valores diferentes que van a aumentar el beneficio de la empresa, pero que deberán ser tomados muy en cuenta al momento de hacer la evaluación del proyecto. Pues, como les decía, esto significa una cantidad de dinero adicional que va a entrar al proyecto, que lo único que hace es aumentar los beneficios y por tanto va a aumentar la rentabilidad de la empresa y que debe ser de conocimiento
de los inversionistas para que tomen la decisión de si invierten o no invierten, ¿no? El valor contable de desecho contable, ¿cómo básicamente se calcula? Lo que se hace es tomar el valor en libros de todos los activos al momento en el cual se va a hacer la liquidación, y pues a partir de ese valor de líquidos se hace un cálculo del valor residual que queda en todos los activos, y eso significa ese valor de desecho. Hay una fórmula que es la que se utiliza, que permite calcular para cada uno de los activos, y que en realidad el valor de desecho va a ser la suma de todos los valores de desecho de cada activo. Entonces, lo que se hace es básicamente para cada activo, al valor inicial del activo, pues se les resta el valor depreciado en los años que haya tenido el activo, para saber cuánto de valor le queda al activo, que vendría a ser el beneficio adicional para la empresa, ¿no? De hecho, esto lo que hace es darnos un criterio a nosotros estático, tradicional, de cuánto sería el valor contable de un activo al momento de la liquidación, ¿no? Eh, esto se sugiere que se aplique esta forma de cálculo del valor de desecho contable en aquellos casos de proyectos cuya dinámica en el mercado sea más o menos estática, no tenga una gran variación, y que, por ejemplo, los activos que van a ser liquidados no necesariamente tengan procesos de plusvalía en el proceso mismo del tiempo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, los vehículos sí o sí se van a depreciar en el tiempo, no van a generar plusvalía, ningún vehículo se va a valorar en el tiempo, ¿no es cierto? Siempre se va depreciando, siempre va perdiendo valor, pero un vehículo, aunque haya cumplido su ciclo de vida útil, al momento de liquidarse puede generar un ingreso adicional, pese a que ha sido pagado en su totalidad, ¿no? Y ese adicional, pues, se va a convertir en un ingreso para la empresa. No es el caso de los terrenos, ya les explicaba. En el caso de los terrenos, si bien hay una depreciación por temas contables, pero regularmente el valor de los terrenos genera una plusvalía. Son muy pocos los casos en que los terrenos van perdiendo valor en el tiempo. Tendrían que ocurrir fenómenos muy socio y naturales, muy raros, para que un terreno pierda valor con el tiempo, ¿no? En ese caso, si nosotros hiciéramos un cálculo bajo esta modalidad tradicional de cálculo de desecho contable, pues estaríamos subvaluando el terreno, por decirles, estaríamos comprando en 100,000, y por efecto de la depreciación el terreno tendríamos que venderlo en 10,000, por decirles, ¿no? Cuando en realidad, por el lugar donde ha estado, el tiempo que ha transcurrido, mayor población, nuevas construcciones, todo, probablemente ese terreno que valía cuando lo compramos en 100,000, al momento de la liquidación va a valer 500,000, pero no lo vas a vender en 10,000, ¿no es cierto? Entonces, este valor de desecho contable, pues, no se va a aplicar adecuadamente a ese tipo de activos. Entonces, hay que hacer un análisis al respecto, y en todo caso, más bien, la decisión para ese activo será, pues, ir a un valor de desecho comercial, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos el cálculo de un desecho comercial? Pues simplemente vemos en el tiempo las modificaciones que ha tenido estos activos. El ejemplo que les decía es el del terreno, que aunque contablemente nosotros en la empresa hayamos ido depreciando el valor del terreno, al momento de la liquidación, pues no tengamos que tomar
la depreciación por desecho contable, porque ahí estaríamos perdiendo. En este caso habrá que hacer la liquidación del desecho comercial a partir de el valor que tiene el bien o el activo en el mercado, ¿no? Entonces, sí, habrá que tener cuidado en esto. De hecho, es factible que al momento de hacer una liquidación de un proyecto, podamos optar por diferentes metodologías en el calcular, al momento de calcular el valor de desecho comercial de los diferentes activos que tiene la empresa. No es obligatorio que se tome un único método, toda vez que la variedad de los activos puede representar estas diferencias, ¿no es cierto? Al final lo que se busca es que la empresa tenga una ganancia, tenga una utilidad, y que lo que se busque al momento de hacer este desecho, deshacernos de los activos, en realidad lo que estamos haciendo es generar un flujo de dinero adicional a la empresa que aumente las utilidades de la empresa, ¿no? Eh, Normalmente el valor de desecho comercial no se utiliza mucho al momento de hacer la evaluación de proyectos. En el momento de la formulación se utiliza más el contable, pero con esta pequeña apreciación que se hace, que en el caso específico de terrenos, se deberá tomar el valor del terreno al momento del cálculo del desecho como constante, pues no sabemos si en el tiempo va a aumentar o disminuir su valor, sino deberá permanecer constante en el tiempo. Es el único caso que se toma así, ¿no? En el resto de los activos, básicamente estos van a ir perdiendo valor y habrá que hacer en función a las tablas que se tienen. En el caso de Bolivia, hay tablas que disponen cómo se hace el cálculo de depreciación contable a partir de qué factor, de manera que a partir de ese mismo factor se calcula cuál va a ser el desecho comercial de ese activo. ¿Ya? Vamos a pasar a lo que es a los métodos que se tienen para hacer el cálculo de desecho comercial. Existen dos métodos básicamente, y estos dos métodos para hacer el cálculo de desecho comercial, al final arrojan el mismo valor por si acaso, tienen, aunque la forma de cálculo sea diferente, pero al final el valor final del activo resulta siendo el mismo, ¿no? En ambos métodos se debe tomar en cuenta que y por lo menos en toda empresa regulada y establecida formalmente, el hecho de que venda y liquide un activo al convertirse en una utilidad, o sea, un beneficio adicional, y que ese beneficio adicional genera una utilidad para la empresa, va a estar grabada por el impuesto a las utilidades, que en el caso de Bolivia es del 25%, eso es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, la fórmula de cálculo de estos, lo que se hace es simplemente al valor adquirido descontarle el valor que ya se ha consumido en cuanto a depreciación, y a comparar con el valor comercial en ese momento del bien para saber cuánto va a costar, ¿ya? Una vez que además se descuenta el impuesto. El primer método es el que está en el ejemplo que visualiza, en el que se supone que hay un activo que ha sido comprado con 1.000 bolivianos, que su vida contable era de 10 años, pero por efecto de la decisión de liquidación, a los 5 años se va a hacer esta liquidación. Entonces, como la vida útil del bien era de 1.000 bolivianos y tenía 10 años, perdón, tenía una vida útil de 10 años y un valor de 1.000,
la depreciación anual sería de 100, o sea, se divide los 1000 entre el número de años de vida útil, que nos da 100. Esto significa que en los 5 años este activo habrá tenido una depreciación acumulada de 500 bolivianos. El valor al final de esos 5 años del activo, el valor contable, va a ser de 500 bolivianos, o sea, los 1000 que costó inicialmente, menos la depreciación acumulada que era de 500 y nos va a dar un valor de 500. Pero ahora imaginémonos que el valor comercial de ese activo al cabo de los 5 años en realidad sea de 650 bolivianos. O sea, 150 más del valor real o valor contable que tenía. Eso quiere decir que se estarían generando 150 bolivianos adicionales de utilidad y esos 150 estarían grabados al impuesto a las utilidades, que es del 25%. El 25% de 150 es 37.50, o sea, 37.50 bolivianos que debería pagarse en impuestos. Por tanto, ¿qué hacemos? A ese valor comercial que era de 650, les restamos el impuesto a las utilidades, que es de 350, y nos va a quedar, por tanto, un valor comercial de desecho de 612 bolivianos por 50, que sería el valor efectivo que nosotros deberíamos considerar al momento de hacer el flujo de caja o el flujo, el cash flow para la evaluación del proyecto. El otro método, que es muy similar, que lo que hacemos es ir descontando contablemente cada uno de los valores y que se han ido desembolsando y que van quedando en el proyecto o en el valor del activo, ¿no? Tomando como referencia el valor comercial, nosotros les restamos el valor contable, y el valor contable es lo que queda después de la depreciación, que es 500 bolivianos. Por tanto, la diferencia, 650 menos 500, nos va a dar una utilidad antes de impuestos, un beneficio bruto que también se llama. A eso le descontamos los impuestos, lo que nos va a dar una utilidad neta. A esta utilidad neta le sumamos el valor contable, es decir, le devolvemos el valor contable del bien y nos va a dar el valor de desecho neto, ¿no es cierto?, en relación al valor comercial del desecho de esa empresa. Fíjense que ya sea por la forma de cálculo de uno o del otro, al final el valor neto que deberá ser considerado en el flujo de efectivos resulta ser el mismo de 612,50, pero que ya sea por el uno o por el otro se tenga que contabilizar, se lo hace. Hay una pequeña dificultad, ¿no? Esto presupone que nosotros tendríamos que saber en el futuro cuál va a ser el valor comercial de ese bien. Ese es el pequeño gran detalle al hacer este tipo de cálculos. Y cuando se pueda tener esa información, pues sí es factible hacer esto. Lo regular, nuevamente decía, es que nosotros utilicemos el valor de desecho contable al hacer el cálculo, con excepción de terrenos que mantendría el valor del terreno como valor contable y valor comercial permanente el mismo que el valor inicial de compra. Ese es el único caso especial que se debe tomar siempre en cuenta al momento de hacer el cálculo de este beneficio adicional al proyecto, ¿no? De hecho, este valor de desecho contable o comercial siempre significa un aumento al beneficio de la empresa. La otra forma de calcular el valor de desecho de los activos de una empresa es a partir del valor de desecho económico. Lo que hace básicamente es primero suponer que el proyecto va a tener un mismo valor equivalente durante todo el tiempo que dura el proyecto, ¿no? Y de hecho ese valor va a determinar
cuál va a ser el valor de la empresa en el futuro, al final de un periodo N. De hecho, lo que se busca además es calcular un valor equivalente, considerando que ese valor en el futuro va a permanecer constante y por tanto a partir de una tasa de descuento, una tasa de corte, se pueda calcular el valor a perpetuidad de ese bien o de la empresa, en este caso, a partir de la suma de los activos, y que se supone que ese es el valor que va a quedar como permanente en el tiempo y que nos sería ese flujo de dinero el que debería ser incorporado. ¿Cuál es el problema principal de esta forma de cálculo? Sucede que el valor económico de una empresa va a ir cambiando y modificándose, sobre todo por efecto de las inversiones de reposición, por un lado, y de inversiones que se realicen por la sustitución de activos, ¿no? Entonces, al haber variaciones en el tiempo, se rompería el supuesto de que el proyecto tendría que tener un valor equivalente constante en el tiempo. No quiere decir un valor igual, ¿no? Algo que hay que considerar es que uno de los factores que siempre se considera al momento de hacer esta proyección del valor de desecho económico es el valor de la inflación como un principal efecto de la variación del valor real del dinero en el tiempo, ¿no? Por eso es que se habla de valor equivalente. Pero el supuesto que tiene es que el valor inicial debería permanecer constante en el proyecto durante toda la vida del proyecto. Esto sí genera algunos conflictos por lo que les mencionaba, ¿no? De hecho, no es muy recomendable el que se haga este tipo de cálculo en proyectos de evaluación. Se lo puede hacer, no es lo mejor. Hay sí dos métodos que permiten calcular este valor, diremos, de desecho económico, que en realidad lo que hace es dividir el promedio del flujo de caja del proyecto, que es considerado constante en el tiempo, porque es un promedio, sobre la tasa de corte o la tasa de actualización o la tasa de ganancia que se espera del proyecto. Entonces, eso nos daría como que es el valor del proyecto o de la empresa como tal en ese momento dado. ¿Cuándo se puede utilizar este valor de desecho económico? Por decirles, se elabora, se implementa el proyecto y ha sido pensado para 10 años. Pero sucede que al cabo de los 5 o 6 años aparece un comprador y dice, yo quiero comprarles la empresa. ¿Mm? Y bueno, dice, ¿y ahora cómo valoramos la empresa? Entonces, lo que se puede hacer es recurrir a este método, ¿no? Decir, nuestro flujo de caja promedio de cada año ha sido tanto, la ganancia mínima que esperábamos es de tanto, por tanto, como ya hemos percibido ganancias antes y demás, pero estamos sacrificando las ganancias que vamos a recibir en el futuro, deben pagarnos un valor tal que nos permita compensar ese valor de ganancias que vamos a dejar de percibir, ¿no? Que implica además la suma del valor, si es que no se hubiera recuperado hasta ese momento la inversión, el valor de la inversión. Entonces, ahí resulta muy útil el hacer uso de este valor de desecho económico, ¿no? Entonces, una forma, diremos, de calcular es esa. Un ejemplo, imaginémonos que el flujo promedio sea de 100 bolivianos y que los recursos invertidos se le está exigiendo una rentabilidad del 10%. Por tanto, al momento de hacer la liquidación de la empresa, nosotros tendríamos que vender o tener una base de recuperación de la empresa de 1000
dólares en el caso de este ejemplo, ¿no es cierto? Para ponerlo en términos simples. Una variación de este método es hacer el cálculo incorporando el valor real de los activos. Para calcular el valor real de los activos, lo que se hace es al flujo de caja restarle la reserva para depreciación que se ha tomado para ese año. ¿Ya? Lo interesante de esto es que a diferencia del otro que solo toma el promedio, aquí se toma en cuenta el flujo proyectado de todos los años del proyecto, restándoles el valor de recuperación de la inversión. O sea, ya estaríamos recuperando la inversión, ¿no es cierto? Esa es la reserva para depreciación, que la reserva de depreciación toma en cuenta la recuperación o la previsión para cubrir los activos fijos, no así los activos tangibles, pero ya le estaríamos quitando eso, ¿no es cierto? Ya estaríamos garantizando que estamos recuperando esa inversión y se divide sobre la tasa de ganancia exigida. No se calcula, fíjense, no se está calculando sobre el promedio, sino se está calculando sobre el flujo total, la sumatoria del flujo total de la proyección que se tiene del proyecto. Esta es otra modalidad que al final nos permitiría a nosotros hacer una valoración al momento de tener que liquidar o vender el proyecto, por ejemplo, sin hacer un detalle ya minucioso de cada activo, sino más bien tomar en general. Probablemente al momento de hacer la venta de un proyecto en funcionamiento, lo recomendable es que se siga esta segunda forma de cálculo porque siempre los promedios tienden a generar un sesgo y además estamos presuponiendo que el comportamiento va a ser constante y es solo un cálculo a perpetuidad con esta fórmula inicial que se ha planteado, ¿no? En cambio, esta otra lo que hace es permitirnos proyectar realmente cuál va a ser el flujo neto que se va a dejar de percibir, pero además garantizando ya la recuperación de la inversión. Entonces, de hecho, el valor resultante de este método va a ser mayor que el anterior y nos va a permitir obtener un mejor precio, un mejor valor de desecho a la empresa. Fíjense que el uso de los valores de desecho, es diferenciado, ¿no? En el momento que estemos haciendo la formulación del proyecto, lo recomendable es que para calcular el valor residual o valor de desecho del proyecto, se utilice el método contable, exceptuando el activo terreno, ¿no? En el caso de que lo que se esté haciendo es una proyección de liquidación de activos hacia futuro y que se pueda tener la valoración del precio de venta en ese momento de cada activo en el futuro, se recomienda hacer el cálculo de desecho comercial. Pero cuando lo que se está pensando es tener un proyecto que dure en el tiempo, pero que en determinado momento se haga una sucesión de los derechos propietarios de este hacia un tercero y se tenga que calcular un valor ya no de liquidación, sino de venta, pues se recomienda que se trabaje con el valor de desecho económico. Mucho hace que para el cálculo de cualquiera de estos tres métodos, cuáles sean los criterios estratégicos de los inversionistas, ¿no? Si lo que están haciendo es una inversión que sea indefinida en el tiempo, pues el valor contable nos va a dar un buen criterio de los valores residuales futuros.
Si lo que se está pensando es un proyecto que deberá ser liquidado en determinado momento del tiempo, pero con esa estrategia, o sea, se cerró la fábrica o se cerró la empresa y listo, no va a funcionar más, pues habrá que hacer probablemente una combinación entre el método de desecho contable y el de desecho comercial, sobre todo en función a aquellos activos que se pueda calcular ese valor futuro, entonces ahí vamos a tener. Y en el caso de que como parte de la estrategia de los inversionistas se implementar una empresa o una actividad que sí pervive en el tiempo, pero que ellos en determinado momento van a dejar de ser los propietarios y van a pasar a terceros, pues habrá que tomar el criterio de valor de desecho económico, que lo que hará es sumar los beneficios a los flujos de caja y beneficios que ya previamente habrán tenido. O sea, eso generará un valor adicional a la renta o a los beneficios que habrán generado los inversionistas, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que deberán ser tomados en cuenta, más allá que únicamente el valor que generan los beneficios entre la diferencia entre el ingreso y el egreso. Nos queda un punto que es la política de precios, que esto lo vamos a llevar